Muy buenas, gracias por visitar una vez más mi canal de YouTube. Hoy vamos con otro medidor de Rowe, medidor de estacionarias, SWR. Vamos con el SR50, medidor digital de la banda de U y VHF. Así que si queréis saber qué trae el interior de esta caja y algunas características, no os perdáis el vídeo que os traigo a continuación. Bueno, aquí tenemos el medidor, el SWR, el RS50. Vamos a ver qué toca la cajita aquí en el interior. Bueno, traemos aquí un cable de USB. Vale, el RS50 nos dice que va de 144 a 170, 430, 470, de 0 a 120 vatios. Esto nos hace el segmento entero de la banda de UHF, VHF. Ese es un poquito más caro porque además es digital. Como se puede ver aquí, muy bien. Esto vamos a dejarlo aquí. Muy bien, este es digital, por lo tanto, hay que decir que aquí atrás, vamos a coger aquí un destornillador pequeñito. Esto lleva un alojamiento aquí para colocar dos baterías. Ya no los pone aquí, tipo AAA. Son dos baterías, pero resulta de que esto no carga la batería. Si fijamos aquí, nos pone Power Source Battery AAA AAA of Micro USB. ¿Qué quiere decir esto? Que o le ponemos unas baterías aquí, o le ponemos unas pilas y lo hacemos funcionar, o lo podemos hacer funcionar mediante el cable USB. Lo enchufamos aquí, enchufamos el USB y funciona. Pero esto no, si no tiene baterías y metemos el cable, no nos acumula la carga. Así que son los dos tipos de fuentes que hay, o mediante pila o batería o mediante cable. Y el cable no carga la batería. Bueno, resuelto esto, pues ya está. Porque en el otro, en el pasado, en el 70, ahí había también un poco de confusión. Y el otro medidor, como bien digo, el RS70, funciona igual, solo que tiene una banda más extensa. Vale, esto es carcasa metálica, ¿eh? Esto de aquí, esto es metálico. Vale, ya veremos cómo funciona este aparatito, a ver qué tal. Venga, espero que ya os haya gustado el vídeo. Un saludo, como no, nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Chao.